Dios le bendiga grandemente. Somos un grupo de estudiantes que estamos actualmente cursando estudios de teología en el Instituto Bíblico Juan Alfaro. Acá nos encontramos con el hermano pastor Arturo Gil, reverendo Arturo Gil, y nos toca hacer una entrevista al hermano pastor para poder conocer un poco más de la carrera que él ha hecho en esta trayectoria en servicio a nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría hacer esta acotación que está en este libro, Memorias de una Nación en Guerra. En el capítulo 3, aleluya, voy a leer un párrafo acá, un fragmento que dice lo siguiente, capítulo 3, página 31. Un evento que se realizó en la maestranza de Maracay. En el respaldo que el pueblo maracayero brindaría a dicha actividad. Cuando llegó el día, ocurrió la gran sorpresa. Los ministros y las iglesias de esa ciudad no se hicieron presentes. Solo se contó con un pequeño número de ministros encabezados por el reverendo Arturo Gil y otro pequeño grupo de ministros e iglesias procedentes de la ciudad de Valencia. Me gusta hacer esta cita antes de empezar la entrevista para evidenciar la disponibilidad, la disposición y la voluntad de nuestro hermano pastor para el servicio del Señor. En ese momento, cuando se hizo el llamado para un clamor por Venezuela, nuestro hermano pastor y ese grupo de hermanos dijeron: heme aquí. Dios le bendiga grandemente, mi hermano pastor. Amén. Bueno, pastor, de verdad que es un privilegio y estamos bastante contentos de que nos haya tocado usted para entrevistarlo. Y sé que todas las respuestas van a ser enriquecedoras para nosotros por la larga experiencia, y sé que quizás una respuesta, reducir la respuesta de tantos años de servicio no va a ser fácil. Pero la primera pregunta es: ¿cómo ha sido la experiencia en el desarrollo del ministerio, de su ministerio? Amén. Bueno, gracias por esta entrevista y bueno, trataré de contestarles de lo mejor posible. Pero esto comienza un poco más atrás de lo que menciona el libro y la referencia, porque el llamado de una persona al ministerio es donde se define lo que esa persona va a hacerlo, cómo, pero de que va a hacerlo, lo va a hacer. Yo soy de los que creo que cuando Dios tiene un propósito en el cielo, y Dios tiene muchos propósitos en el cielo, pero cuando ese propósito lo lanza Dios aquí a través del Espíritu Santo, Él espera que alguien responda. Y ese es el llamamiento al ministerio. ¿Qué ministerio? No lo define la persona ya en su trayectoria, en su trabajo, en su preparación, su capacidad y todo lo demás. Y bueno, en mi claro llamamiento fue un día en la ciudad de Caracas, donde Dios me llamó de una manera que yo tuve que entenderlo después. Antes no lo entendía, pero después tuve que entender que era Dios. Por ejemplo, cuando había una actividad un día domingo que un tío mío había creído en el Señor en la iglesia, en una actividad que hubo en el nuevo circo de Caracas. Creo que se denominaba Congreso Interamericano o Panamericano, una cosa así, y él se entregó al Señor, y como vivía en la casa nuestra, él nos hablaba un poquito del Señor. Bueno, ellos arreglaron, yo no sabía, hacer un culto. Los jóvenes de la iglesia Pentecostal de Katia en Caracas, en la avenida Sucre, tenían una actividad en mi casa. Yo vivía cerca, como 500, menos de 1000 metros de la iglesia de Katia en Caracas. Así se llama la iglesia, donde fue pastor, varios pastores, pero entre ellos uno de los más conocidos fue el reverendo Eliodoro Mora. Total que ese día yo salí a practicar deporte, bolas criollas, me fascinaba eso, y como lo jugaba siempre, pues llegué no sabes si conocen esa palabra, que es fino en eso, así me designaban con esa situación. Pero habían otros también, y ese día
uno de los muchachos, compañeros míos, éramos ahí del bloque donde estábamos viviendo. Y hubo una situación ahí que yo entendí después que era el Señor. Antes no. ¿Qué pasó? Bueno, el muchacho me hizo trampa y yo tenía un carácter horrible. Me ponía rojo, la gente decía que me ponía como un camaleón de rojo. Y agarré una de las bolas y me le fui encima al muchacho, del mismo tamaño mío y eso. Pero no fue posible, me agarraron a él también. Y total es que no pasó más nada de ahí porque yo me fui de la rabia que agarré, pero iba hirviendo de la rabia. Llegué a la casa como a las 10 de la mañana y me acosté y enseguida me dormí. Hasta las 2 de la tarde que mi mamá me llamó y me dijo: Arturo, levántate que vienen los hermanos a hacer un culto aquí. Mi mamá no era cristiana, ninguno más en la casa era cristiano. El asunto es que yo cuando oigo culto y los hermanos evangélicos y todo eso, yo me imaginé que lo peor en el sentido de que yo no comulgaba con los evangélicos, no me caían bien, no los odiaba y no los trataba mal, pero no los pasaba. El asunto es que cuando ya estoy listo, ellos van llegando y yo voy saliendo. Yo estaba en el piso 12, ellos venían en el piso 11, subiendo las escaleras, y el presidente de los jóvenes, que venía con un acordeón y habían panderetas, maracas, todo eso, usted sabe, los cultos pentecostales. Total es que cuando él llega donde yo estoy, me dice: ¿usted es el joven Arturo? Y yo le dije: sí, yo soy. Su tío nos ha hablado mucho de usted. Y yo pensé entre mí, ¿qué cosas le diría a mi tío de mí? Porque cosa buena yo no tenía. Era especial de mi carácter. Bueno, total es que hablamos muy poco y él me dijo: ¿va a estar en el culto? Y yo le dije: sí. Enseguida yo le contesté, porque cuando uno está sin Cristo, mentir para salir del paso lo hace sin problema. El asunto es que, bueno, la verdad que el propósito mío era irme y no estar en el culto, y irme a la película de las 3 de la tarde ahí en la avenida Sucre, donde yo siempre iba al Teatro Venezuela. Cuando voy en el ascensor y pasando del piso 8 al 5, yo oigo una voz. Y esa voz me dice, yo la sentí así en todo el entorno: ¿por qué le mentiste? Eso me paralizó y me puso los pelos de punta. Pero no fue una voz así de gritar, sino muy severa, sí, muy severa. Y la pregunta era: ¿por qué le mentí? Entonces yo me quedé así, y el ascensor va bajando, y cuando va del 5 a la planta baja, yo dije: no, eso sería, como hablando para mí mismo, eso sería que alguien pasó por ahí y dijo eso. Y yo seguí, me bajé y me fui. Pero cuando voy ya como a 30 metros del bloque, oigo otra vez la misma voz, pero ya no afuera, sino adentro de mí: si no ibas a estar en el culto, ¿por qué le mentiste? ¡Wow! Yo me paralicé. Hay 2 veces que yo me he paralizado en el tiempo. Una vez que en mi pueblo aquí, Palo Negro, eran como las 7 de la noche, estaba oscuro, y vi a un hombre sin cabeza que pasó así. Cuando yo veo eso, me quedé paralizado, con una bandeja de masa de maíz que mi mamá me mandaba a moler. Total es que cuando yo veo ese hombre, y yo dije entre mí, me paralicé, me quedé paralizado del miedo. Y cuando lo veo así, yo dije: si es un echador de broma, eso lo dije yo en mi mente, si es un echador de broma que me quiere molestar, no lo va a hacer. Él tiene que agacharse, porque la empalizada no lo va a dejar pasar. Pero el hombre, la figura no se agachó. Y eso aumentó mi miedo. Me regresé y en la esquina había una bodega, y el bodeguero me dijo: muchacho, ¿qué? Como que viste al diablo. Y yo no le contesté, pero eso fue. Bueno, el asunto es que esa es parte. Yo estuve en el culto y después
Ya fui a la iglesia y oí la palabra, me entregué al Señor un 22 de septiembre. ¿De qué año recuerdas? Del 57. Estaba mencionando el... Sí, del 57. Bueno, y en cuanto al llamamiento, cuando Dios tiene planes, como dije, ¿verdad? Él lo quiere llevar a cabo, pero Él lo va a llevar a cabo a través de sus escogidos. Llámese patriarca, llámese profeta, llámese pastor, evangelista, misionero. Ya uno sí, ahorita sí sabe uno y yo creo eso. Entonces cuando el Señor es respondido y uno responde, yo respondí al llamado. Y eso pues es comprometerse con lo que Dios, ¿qué es el llamado? Es un llamado a cumplir la gran comisión, el discipulado efectivo que nuestra organización tiene actualmente también. Todo eso y la capacitación la va haciendo el Señor con el tiempo. Pero todo eso, y ahí está la búsqueda de Dios, en las vigilias, en los clamores, en salir a predicar, en los autobuses, en las calles, en los barrios, en donde quiera, lo cual yo hice conjuntamente con la iglesia de Katia allá en Caracas. Y bueno, para mí hubo otra, y no me lo están preguntando, pero para corroborar esto, yo cuando era pastor en la iglesia de Canaán, allá en la Romana, en Maracay, sentí necesidad porque vi que había una baja la gente no venía casi a los cultos, los jóvenes andaban por allí, una situación de mucha preocupación. Y yo reuní a la iglesia y me reuní con varios pastores y les dije, vamos a buscar a Dios. Y les dije a la iglesia, vamos a tener 3 meses de oración y ayuno aquí en la iglesia. Y yo voy a hablar con nuestros pastores. Hablé y se abrieron, hicimos de esa oración, de esa unión en oración, de esos clamores, esa intercesión, buscamos la necesidad de tener una campaña en la maestranza César Girón. Bueno, era uno de los objetivos, pero cuando estamos en eso, se terminan los 3 meses de oración y no habíamos arreglado nada todavía porque no era fácil, aunque era un tiempo de visitación para el país, porque en ese tiempo vinieron varios evangelistas y Ávila fue uno de ellos, los hermanos Jiménez, Raimundo y Eugenio Jiménez y otros más de Puerto Rico, otros venían de Estados Unidos, pero comenzaron a llegar y había el auge de la campaña del hermano. Y nosotros, a mí me nombraron como director de esa comisión que se encargara de buscar para patrocinar la campaña. Fuimos a buscar, yo hablé con Gigi Ávila en Maracaibo, hablamos con otros pastores. Gigi Ávila era el ideal porque era un hombre muy usado por Dios, pero ese hombre tenía toda esa agenda comprometida que dijo, lo lamento mucho, hermanos, y se lo agradezco y esto, no sabe cómo habla él, pero tengo compromiso. Entonces, bueno, esa información la dimos en una reunión de pastores y vino, de repente se apareció un hermano puertorriqueño, se llamaba Jaime Cardona. Este hermano evangelista apareció y en una reunión pidió la palabra y yo se la di, y yo estaba dirigiendo la reunión, yo se la di y él habló. Digo, bueno, hermano, dice que el soldado ni se ofrece ni se niega. Yo estoy dispuesto, si ustedes me apoyan, a hacer esa campaña. Bueno, lo estudiamos, esto, lo otro, buscamos los sitios y eso. Y dijimos, sí, vamos a tener la campaña con el hermano. La iniciamos en la iglesia, en el estadio José Pérez Colmenares. Entonces se llenó por todos lados, hermano. Era tiempo de Dios. Por eso digo que cuando Dios tiene un propósito, lo va a cumplir. Si alguien de aquí le dice, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y ese era mi sentir desde ese momento, desde que yo me convertí. Pues yo no me negaba nada. Nosotros teníamos, los jóvenes de la iglesia de Katia en Caracas, para ese tiempo, teníamos una vigilia todos los sábados para amanecer el domingo.
Y eso no era que se quedaba algún joven después de la vigilia, se quedaba en la casa durmiendo, no. Nos salíamos a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, y volvíamos otra vez a tener la actividad en la iglesia. Y así pues en todas las cosas siempre uno tiene que responderle a Dios, y ese es el llamado del Señor. Gloria a Dios. Bueno, pastor, aquí oyendo este llamado sorprendente, y nos llena a nosotros de satisfacción de poder asignarnos a usted para entrevistarlo. Amén. Mi pregunta, continuando con las preguntas, es la siguiente: ¿qué puede decirnos usted, pastor, acerca de las asambleas de Dios? Bueno, hoy yo puedo hablar con mucha soltura sobre Asamblea de Dios. Nací en las Asambleas de Dios, en una iglesia de las Asambleas de Dios. Recibí la doctrina de las Asambleas de Dios. No conocí los inicios de las Asambleas de Dios, porque eso lleva tiempo. Pero sí, la Asamblea de Dios fue mi lugar de nacimiento, en la iglesia, el templo evangélico pentecostal. El pastor en ese tiempo era el hermano, ya está con el Señor, Juan Bautista Alfaro, que lleva el Instituto Bíblico de Juan Alfaro. Él fue mi pastor allí. Y ahí yo lo sucedí aquí en la iglesia de Canaán a él, porque él entregó la iglesia por razón de salud. Y bueno, el Concilio Asamblea de Dios se llama así, Concilio General Asamblea de Dios de Venezuela. Fue fundado por los misioneros, el hermano, bueno, varias parejas, porque ellos eran los que fundaron la iglesia aquí en Caracas, en Barquisimeto, en Carora, en Quibor, en La Victoria, en diferentes sitios. Y bueno, y lo que, como me ha tocado en la dirección general de la Asamblea de Dios, estar en el Presbiterio Ejecutivo Nacional, pues llegué a conocer bastante. Y Asamblea de Dios es una organización muy sana, que tiene varios principios. Cuando se fundó las Asambleas de Dios en Estados Unidos, en la calle Azusa, donde fue el derramamiento del Espíritu Santo, se reunieron los líderes allí, estoy hablando de varios años después, para fundar una organización, porque ellos eran de la iglesia bautista, y los bautistas no quisieron nada con ellos, y los líderes bautistas los echaron, y ellos fundaron su iglesia. Asamblea de Dios salió de ahí con varios propósitos, ¿no? Número uno, propósito de fomentar la fraternidad universal, la fraternidad de la iglesia, predicar el evangelio, enseñarles como dijo Cristo, enséñenles todo lo que yo les he enseñado, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asamblea de Dios es una organización muy, muy cuidadosa y muy preocupada. Una de las cosas, aparte de la fraternidad, de disfrutar de la paz entre los ministros y las iglesias, antiguamente las iglesias de las Asambleas de Dios teníamos reuniones donde asistían todas las iglesias. Un grupo aquí, iban en camión, en camioneta, en autobús, en esto, todo eso. Había una buena fraternidad, que era uno de los propósitos. Otro de los propósitos es alcanzar el evangelio a la gente con el evangelio hasta lo último de la tierra. Asamblea de Dios es una organización misionera 100%. Con muchas dificultades, porque esto no depende de un hombre, sino depende de Dios. Amén. Y a veces las exigencias de Dios no las cumplimos. Pero Asamblea de Dios, sí, no voy a decir como algunos dicen que llevan en la sangre la Asamblea de Dios. No, yo creo que lo llevo en mi corazón, en mi mente, y he sido pastor. La única organización que yo he pastoreado, Asamblea de Dios, tanto en lugares locales como a nivel nacional, en los cargos que he ocupado. Y el tercero es la capacitación doctrinal. Si alguna federación en este país y en otros países es firme en su doctrina, firme en sus conceptos doctrinales y prácticas, como dice el manual de doctrina,
es Asamblea de Dios. Sí, yo sin lugar a dudas recomiendo. Claro que toda organización tiene sus situaciones difíciles porque está compuesta por seres humanos y el factor humano es el problema. Yo soy el problema. ¿Entiendes? Entonces, pero algunos han salido de las asambleas de Dios y dicen, no, que no hay amor, que no hay esto, que no hay otro, pero hay fidelidad, hay doctrina. Se enseña la palabra, se doctrina y se trata de cumplir en lo mejor posible y con los mejores métodos el llamado del Señor Jesucristo a alcanzar al mundo entero con el mensaje del Evangelio. Querido pastor, de verdad que para nosotros es un privilegio poder estar hoy acá. Amén. Y como pregunta número 3, quisiéramos que nos compartan un poco sobre lo que es la evangelización y la plantación de iglesias a nivel local, a nivel nacional y a nivel mundial. Bueno, tratando de contestar la pregunta anterior en cuanto a los propósitos de la Asamblea de Dios. Asamblea de Dios tiene propósitos de, a nivel mundial, llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito, cumplir la gran comisión. Porque eso es lo que Dios mandó y eso es lo que hay que hacer. Ahora, para hacer eso hay que tener una capacitación espiritual. Con el bautismo del Espíritu Santo se cumple esa parte, pero la base principal es la Escritura, la palabra de Dios, los hechos de los apóstoles. Los hechos de los apóstoles con los evangelios y con las cartas de los apóstoles Pablo, Pedro y Juan y los demás hacen el énfasis es llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Claro, la primera vez que se instituyó ese mandato fue a los apóstoles y la iglesia de Jerusalén recibió la orden de Cristo, ustedes la conocen, de no irse a sus hogares, a sus casas, sino irse más bien a Jerusalén, y hubo un lugar llamado el Aposento Alto. Allí recibieron la orden cuando él se iba, recibieron la orden de no irse, sino esperar la promesa que el Espíritu Santo vendría para capacitarlos para ser testigos. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Eso viene, es lo que tiene que estar en el liderazgo, en el pastorado, tanto a nivel nacional como a nivel, y eso está en el nivel distrital, zonal y las demás dependencias, porque todas las dependencias y los ministerios de la Asamblea de Dios se fundaron con ese fin, no otro. Hay algo que quisiera decir en este momento, que en realidad Dios quiere hacer cumplir y lo va a cumplir. Pero actualmente hay una gran decadencia espiritual que necesitamos atenderla para que Dios cumpla su propósito. Amén. La iglesia se edifica, se completa el número de cristianos que va a levantar Jesús en el rapto y después disfrutar de lo que Dios nos ha prometido. Amén. Sí, amén. Para ello se han hecho muchas técnicas o métodos. Yo soy de los que creo en los métodos, pero no así ciegamente. Yo soy de los que creo que si hay algo aquí en mi mano y el Señor le pone la mano suya, Dios la va a bendecir. El que bendice, el que respalda, el que tiene su propósito y lo apoya es el Espíritu Santo. Amén. Sin Él no camina nadie, ni Asamblea de Dios, ni Asamblea Nacional, ni ninguna otra organización. Y no podemos creer, ¿verdad? No podemos creer de que con una metodología, con un tecnicismo, vamos a alcanzar al mundo para Cristo. No, es con la unción del Espíritu de Dios, la unción del Espíritu Santo, la llenura. Por cierto, hoy estaba leyendo ahí, tengo mi Biblia ahí en la mesa, estaba viendo eso, la necesidad de que la iglesia, ministros, líderes, todos seamos llenos a nivel nacional, a nivel distrital, a nivel local y a nivel de dependencia, porque
Se dice que el propósito de las misiones que está en el corazón de Dios es llevar el evangelio a la gente que no han conocido. Pero una iglesia que no tiene ese poder le va a ser muy complicado, muy difícil, a menos que entre en esa esfera de la búsqueda de llenura del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bueno, pastor, para nosotros, de verdad, habló particularmente, ha sido muy provechoso para mi vida. Me llamó la atención que nombraba mucho a los jóvenes y habló de la iglesia en sus tiempos. También está hablando actualmente de la decadencia que hay. Mi pregunta sería que, ¿qué consejo, ya que usted conoce desde hace mucho tiempo cómo es el ministerio, cómo es el mover, y conoce tanto las debilidades como las fortalezas? Mi pregunta es, ¿qué consejo le daría usted a las generaciones futuras en el ministerio? Bueno, yo podría contestar esa pregunta con una palabra. Amén. La llenura del Espíritu Santo. Amén. Si nosotros tenemos pasión, ¿verdad? Tenemos compasión. Jesús la usó. Dice que andaba Jesús por las aldeas y las ciudades predicando, enseñando y sanando a los enfermos. Y vio a las multitudes que andaban como ovejas sin pastor por todos lados. Hay ovejas bastante. Ahorita hay más de 8.000 millones de ovejas que andan por allá todavía. Y el Señor quiere alcanzarlas. Para ellas, por ellas Cristo murió. Los chinos, los indios, los hindúes. ¿Sí? Y mucha gente. Pero sin la llenura del Espíritu Santo, yo digo, es imposible alcanzar esa meta. Por eso yo creo, y esto no debe confundirse, porque esperamos, bueno, sí viene un derramamiento. No, el derramamiento ya vino. Amén. Esperar que venga otro derramamiento, otro Pentecostés, y ustedes saben que las iglesias, no solamente de las Asambleas de Dios, sino también de otras organizaciones, celebran Pentecostés, y una fiesta, y esto, y el otro, y realmente no es la celebración, es la llenura del poder del Espíritu Santo. Cuando un hombre o una mujer, no importa que sea, quien sea, no importa quién sea, preparado, capacitado, educado, sin educación, malandro o nacido en el Evangelio. Ahorita hay una situación de que muchos hijos de los cristianos evangélicos han ido hasta pisar la barrera del malandrismo y de muchas cosas de esas, y lamentablemente. Pero en realidad, vamos a decir, el éxito de un líder, ya sea joven, ya sea dama, ya sea los obreros, ya sean los exploradores, las dependencias nuestras, los ministerios nuestros y la juventud especialmente, amerita una llenura del Espíritu Santo para poder alcanzar los objetivos que Dios ya los alcanzó, porque Él los decidió, y eso se va a cumplir. Pero Él espera la actitud nuestra y del pueblo de Dios hoy día, Asamblea de Dios, vamos a decir, y no se cierra la puerta para que otras organizaciones no hagan. No, Dios puede, donde Él quiera hacer, donde se le responda, Dios responde también. Amén. Y bueno, es indudable de que estamos viviendo tiempos ya. Yo tuve una frase una vez, un domingo, no sé si los hermanos la oyeron, que vino un pastor nuestro de aquí de Maracay, y yo lo invité a predicar, y predicó un mensaje sobre la venida de Cristo, y él decía que ya la venida de Cristo está tan cerca, pero tan cerca, y hizo énfasis sobre eso. Y estando yo sentado ahí donde se sientan los ministros, yo sentí que algo me decía, está cerquita. Y ese mismo día, el día domingo, le dije, hermano, el Señor me dice algo y yo lo voy a decir, pues yo tengo que si el Señor me dice algo, yo no lo voy a guardar, enseguida quiero que la iglesia lo agarre. Y le dije, el Señor me dice que el Señor no está cerca, está cerquita. Aleluya. Cerquita para cumplir. Y lo que tenemos que hacer nosotros es decirle, Señor, heme aquí,
como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Lo demás lo hace Dios. Amén. Porque yo no conozco ningún pastor que sea enfermo, ningún pastor que hace milagros, ningún líder que haga esto o aquello, no. Eso lo hace Dios. Amén. Porque el Señor dio testimonio en San Marcos 16:20, creo, donde está dándole los finales, palabras finales a los discípulos. Y dice, y ellos los discípulos, después que el Señor les dio ese mandamiento, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, dice, ellos salieron y predicaron por todas partes el evangelio, comenzando en Jerusalén, indudablemente. Y el Señor, dice, el Señor respaldaba su palabra, no la palabra de ellos, sino la palabra de Él, que ellos predicaban. Por eso un predicador puede ser un gran orador, puede ser un pico de oro, como dicen por allí. Pero si no está Dios hablando, si no habla la palabra, si no está Dios hablando, no hay nada. Entonces yo sí creo que hay una solución. Y es buscar a Dios. Dios no va a inventar otro Pentecostés. Ya Pentecostés está con nosotros. Amén. Lo que tenemos que hacer es hacer lo nuestro y proclamarlo a los cuatro vientos. La palabra nos dice que andemos con sabios, ¿verdad? Y nos volveremos sabios. Qué bella está esta conversación, es hermoso nutrirnos de usted, pastor, que Dios lo bendiga siempre, amén. Me viene a la mente, y me ha venido a la mente toda la tarde, un testimonio que en una actividad de la penitenciaria se sienta a mi lado una hermana que nunca había visto y me dice, estoy emocionada. Y yo, ¿por qué? Porque no veía a mi pastor desde que tenía 6 años. Y cuando yo lo conocí ya era pastor. Qué bello. Y cuando le dije, soy Ruth, ¿cuál Ruth? Y le expliqué cuál era, qué emoción nos embargó a los dos. Es un momento precioso que usted como pastor lo llena, saber que han pasado los años y sigue ese cariño, sigue ese recuerdo en los corazones de muchas personas. Amén. Pero asimismo hay momentos difíciles, ¿verdad? Claro. La pregunta sería, ¿cuáles han sido los puntos altos y bajos en su ministerio, pastor? Wow. Esa es la tecla que uno quiere no tocar. Pero hay que tocarla, ¿verdad? Dije en una de las respuestas de uno de ustedes, en una pregunta, que con toda la doctrina, con toda la fraternidad del amor, el movimiento del Espíritu Santo en las asambleas de Dios o en cualquier otra persona, cualquier otra organización, Dios trabaja con seres humanos. A veces usa un burro por ahí para hablarle a un profeta. A veces usa ¿qué? Si encontramos nosotros algunas cosas que Dios hasta nos hace sonreír, como si fuera un chiste. No es chiste. Pero Dios trabaja con seres humanos. Él lo creó a su imagen y semejanza. Él no trabaja con robots tampoco. La inteligencia artificial tiene el propósito de bloquear, hacer. El propósito del enemigo, no me lo están preguntando, pero creo que entra en la pregunta, es hacer que la iglesia de Cristo, la que ha sido redimida, la que ha sido comprada con sangre, ha sido llena del Espíritu Santo, el propósito del Señor es que prediquemos. Esa es la orden. Hace 2000 años atrás se dio, sigue vigente. Y predicar el Evangelio a toda criatura. Que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese es el medio, el único medio. No hay otro Salvador, como dijo Pedro, sino Cristo. Entonces, y debido pues a que, como San Pablo lo dice, que este tesoro está en manos, en vasos de barro, no en vasos de oro. Vasos de barro significa humildad. Vasos de barro significa bajar aquí, porque el barro está aquí. Y Dios mismo, para trabajar con ese barro, tiene que embarrarse las manos, vamos a decir. Y nosotros le fallamos a Dios. Muchas cosas de las trampas del enemigo las sabemos. Yo no las sabía mucho, pero yo tuve la primera prueba, bueno, no la primera, pero una sobresaliente, es que un día a mí me mandan a predicar las 7 palabras en una Semana Santa.
Y yo con mucha emoción ya tenía el bautismo del Espíritu Santo. Con mucha gracia, mucha bendición y fervor predicaba, pero no tenía el conocimiento. No tenía el conocimiento. La doctrina la ignoraba. Estoy hablando de 4 o 5 meses de creyente nada más. ¿Qué puede aprender un creyente y si no tienen buenos maestros que se ocupen de uno y que nos digan, mira, por aquí, hágalo así, hágalo asado? Yo conocía la Biblia, pero conocer la Biblia no es solamente, hay que saberla usar. En la armadura del cristiano, el apóstol Pablo dice que agarremos el escudo de la fe con que podamos apagar los dardos de fuego del maligno y los apagamos, y gracias a Dios que le metemos por aquí bien y por aquí y pasamos la angustia, el problema y eso, pero dice más adelante, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y Pablo dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, y la palabra de Dios del Espíritu es la Biblia, y tenemos que saberla usar. Aquí me vino y cuando uno conoce la palabra de Dios, pues va a ser una bendición donde usted predica la palabra. Tal vez el terreno no es el mejor, pero usted siembra la palabra allí y la semilla va a nacer y va a ir creciendo. Y bueno, vienen los problemas de la vida, pero yo me gozo porque eran 4 terrenos. El del camino, el de los abrojos, el arenoso, pero había uno bueno. Y ese dio 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Lo que no dieron los otros, lo dio ese terreno. Así que uno siembra la semilla, siembra la palabra. Y bueno, esa vez yo me bautizaba el domingo, ya estaba aprobado por la directiva de la iglesia, y el diablo se metió y me molesté, volvió el hombre viejo, el Arturo viejo. Y dije, no voy más a la iglesia, esa gente son hipócritas, siendo creyente. Pero gracias a Dios que el diablo tiene sus instrumentos, pero Dios también tiene sus instrumentos. Amén. Una anciana donde hacíamos la vigilia y las oraciones y eso, me agarró y como pudo el Señor la guió, y bueno, yo salí de ahí restablecido, que me bauticé hasta ahora, gracias a Dios. Pero sí, hay momentos difíciles. Yo he testificado en la iglesia. Una vez estuve que no sentía nada, no sentía a Dios. Señor, no lo sentí. Y yo quería sentirlo, porque yo sé y todos sabemos que vivimos por la fe. Pero vivir por la fe no es fácil. Entonces, bueno, Señor, yo te necesito, háblame, manifiéstate, glorifícate, háblame. Fue cuando estaba pasando una situación que había ocurrido y estaba asistiendo ahí a la iglesia de Nueva Canaán, por cierto, ustedes me han oído ese testimonio. Y recuerdo que le dije, Señor, háblame, te necesito, quiero que me hables, quiero oír tu voz. Porque si no, yo no dije que me iba al mundo, sino yo dejo el ministerio. Yo necesito. Y me fui tempranito ese día, a las 8 de la mañana estaba en el culto. El culto comenzaba a las 8:30, 9. Y yo me fui tempranito y estaba orando a un Dios que no me respondía. Y cuando estoy así, dije, voy a estar en la clase de dominical para que Dios, Señor, usa al maestro y habla, dame una palabra, que sea una sola palabra. Y yo, de paso, yo recibo muchas palabras de mis maestros en la iglesia. Sí, que cuando se predica la palabra llega. Amén. Bueno, pasó el maestro, vino y entonces dije, Señor, me queda el pastor, dame una palabra por el pastor. Y cuando terminó el pastor, despidió el culto, yo dije, bueno, Señor, yo no sé qué va a hacer usted conmigo, pero yo de aquí no salgo como quería salir. En ese momento que yo estoy orándole así a él, viene el pastor, hermano Pedro García, y dice, hermanos, por favor, ya había despedido el culto ya, no se vayan hermanos,
aguante, perdóneme, hermano. Cuando llegué a la iglesia, decía él, un niño se me acercó y él quería mucho a los niños, los trataba muy bien, y yo también, claro. Y todos nosotros tenemos que amar a los niños. Un niño que me dijo que quería cantar un corito. ¿Dónde está ese niño? Por favor, hermano, aguántese un momentico y búsqueme ese niño. Y yo como unos 5 o 10 minutos buscando al niño y eso. Cuando ese niño se paró allá, lo consiguieron al fin y él lo paró allá abajo. Entonces, él cantó un himno. Yo quiero cantar, dijo él. Exactamente cuando él comenzó a cantar, las palabras fueron confía. Y la repitió como 3 veces, confía, confía. Y eso me revolucionó a mí, como que me entró por la cabeza o por los pies, no sé. Pero mira, hermanos, yo salí de ahí nuevo. La palabra oportuna. La palabra oportuna, el Espíritu Santo, el Padre amado, usando a un niño. Y no es la primera vez, claro. Oye, muchas otras, el tiempo no alcanzaría para decir, sí, he tenido mis bajas, y hay que decir bajas de su vida porque no, su vida debemos estar todos arriba, siempre, todo el tiempo. Pero sí viene, uno se descuida en la oración, se descuida en esto, en aquello, y el enemigo, que nosotros a veces ignoramos eso, o sea, a propósito, que dice la Biblia que anda como león buscando a quien devorar. Hay un testimonio que alguien estaba predicando en la radio, creo que Chalón, y dice que el diablo le envió a un demonio de él, lo mandó para que trabajara en una iglesia y se metió con un creyente de esos arrebatados. Y lo que hizo fue que lo reprendió tanto que el demonio salió volando, salió a quejarse. Mire que me puse a seguir lo que me dijiste. Pero bueno, tú eres loco, ¿cómo te vas a meter con esos creyentes pentecostales? Esos que tienen fuego de poder. No, déjalo, obsérvalo. Y cuando esté bajito, que baja y es una realidad. Bueno, mira, sucede eso. Y bueno, porque lo demás son cosas de la obra de Dios, que el Señor tiene a uno. Y en este caso, pues, uno sabe. Lo bueno es eso. Uno sabe el camino. Si se desvía, uno vuelve. Amén. Gloria a Dios. Unas palabras finales para Amén. Amén. un consejo, ¿verdad? Amén. La vida cristiana no es fácil. Jamás nadie ha dicho que es fácil. El que quiere vivir una vida fácil tiene que salir del verdadero evangelio. Yo enseño a la iglesia que las persecuciones, esa vida no fácil, esa vida, situación que se lleva, que se está viviendo hoy día, la vida no es fácil. Hay que entender que viene el paquete de la orden de predicar el evangelio, enseñar la doctrina, lo que el Señor enseñó, bautizar a la gente, servir a Dios, ganar almas para el reino. Eso no es fácil, porque tenemos un enemigo que ya nunca pudo alcanzar al Padre. Cuando digo alcanzarlo es porque él tuvo propósito de subirse al trono de Dios, destronar a Dios, dar un golpe de estado. Pero no lo pudo. Se rebeló y todo, pero Dios lo puso en su lugar. Y nosotros también. Pero también hay lo que Dios nos ha dado. Ya con Cristo no pudo tampoco. Con Cristo no pudo. Lo venció por todos lados. El primer rabo, en el segundo y el tercero. Y el cuarto allá en la cruz del Calvario. Y el quinto allá en la tumba. Se levantó. Pero vienen momentos que uno se descuida, la oración, en el devocional, en la relación esposo-esposa, en relación joven con joven y todo esto. Y vienen aflicciones, vienen problemas, dificultades que tenemos que cuidar. Y una palabra muy, muy bonita que quiero dejarle: no se rindan ustedes, no se rindan. Los siervos de Dios no debemos rendir, solamente rendirnos ante el Cristo de la gloria. Amén. Pero rendirnos, no. La única forma de ganarle a Dios, yo siempre he dicho, es rendirnos a Él. Amén.
Quiere decir que el arma la puedo cargar aquí, pero tengo que botarla. El arma carnal. Y la victoria Dios la va a dar. Amén. Amén. Así que sigan adelante, se van a graduar, van a llegar a servir. Oren para que Dios les revele dónde Dios quiere utilizarlos a cada uno de ustedes. Sea en el pastorado, sea en el evangelismo, en la maestría, maestro, todas estas cosas. Y no hay que estar esperando. Bueno, hay que esperar que Dios... No. Dios, la revelación que Dios le dio a Saulo de Tarso en el camino hacia Damasco fue a Saulo de Tarso. Lo que hizo con Saulo no lo hizo conmigo. Ni lo va a hacer. Exacto. José es José, María es María. Cada uno, porque algunos quieren, yo quiero ser como David. No, hay un solo David en el mundo, que fue el joven que Dios escogió para su propósito. Y así, Dios los ha escogido a ustedes. Eso sí, ustedes tienen que orarle para que Dios les indique dónde Dios. No le diga al Señor así, bueno, Señor, ponme donde tú quieras. No. Diga, ponme donde tu voluntad sea la tuya en mi vida. Que Dios le bendiga. Amén. Amén. Bueno. Amén. Te bendiga, hijita. Amén. Vamos a orar por nuestro pastor. Amén. Para cerrar esta entrevista, dándole la gloria a Dios por todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Y bueno, vamos a orar. Amén. Dios ha hablado, recibimos todos, amén. Gracias, Gloria a Dios. Amado y soberano Dios de la gloria. Aleluya. Padre, te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Santo Padre, de la gracias, gloria. Señor, porque eres bueno y eres fiel. Mi Dios amado. todopoderoso. Oh Padre, gracias por nuestro pastor, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Padre, míralo, Señor, en el nombre de Jesús. Inclina tu oído. Aleluya. Señor, gracias, Padre. Oh Padre, bendícelo en Dios gran manera, santo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Padre, sigue, aleluya, que sea su instrumento, aleluya. Oh Padre, mira, Señor, aleluya. Aleluya. Su corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh Padre, te damos gloria y honra por su disposición. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Sígalo ayudando. Sí, Señor. Fortalécelo, Padre, Amén, de gran mi Dios. manera, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Padre, te Gracias, damos por Señor. su familia, Señor. Bendice a su familia también, Señor. Amén, en el nombre Señor. de Jesús. Aleluya. Oh Padre, que Aleluya. hace tú supliéndola, Padre, en el nombre Gloria a de Dios. Jesús. Te damos Gloria a gloria y Dios. te damos honra, Señor, en este Sí, mi momento, Cristo. Señor. Aleluya. Mi Oh Padre, Señor y pasa tu Dios. mano sanadora sobre su Aleluya. cuerpo en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gloria. Fortalece sus piernas, sus tendones. Gloria a Dios. En el Amén. nombre de Señor. Jesús. Aleluya. Oh Padre, clamamos Aleluya. por la familia, Señor, para que Aleluya. estés vivificando en ella, Señor, la familia. Aleluya. Oh, gracias, Gracias, Padre, por Señor. esta familia. Bendice, Señor, a cada uno de sus hijos. Supliendo, Amén, Señor, aleluya, en el nombre Gracias, de Jesús. Señor. Aleluya. Gracias, Padre, Cristo. cubre, Señor, aleluya. Aleluya. En el nombre de Jesús, su ministerio, en el Gracias, nombre de Señor. Jesús, aleluya. Oh, Amén. Padre, que todo lo que haga, lo que camine, lo que piense, sea Gloria para a tu Dios. gloria y para tu honra siempre. Oh, Padre, como lo ha sido hasta hoy, Señor. Oh, Padre, gracias te damos por este Aleluya. testimonio precioso, Señor, Sí, Señor. aleluya. Gracias, Señor, aleluya, en Gracias, el nombre de Jesús, aleluya. Oh, Padre, Santo, ayúdanos gloria a a Dios. nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya. A tener ejemplos, Señor, saludables, aleluya, que se parezcan a ti, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya. Gloria. Gracias, Padre, aleluya. Gloria a Dios. Santo y bueno eres Santo. Dios, en el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Jesús. Gracias, Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya.